El castillo del dragón. Directo hacia el inframundo. Hola a todos, yo soy Dragón. El día de hoy vamos a contarles dos relatos. Uno se titula Pasajero Silencioso y el otro se titula Malos Deseos. Jack 335 los contará. Jack 335, cuéntanos. Gracias, Dragón. Hola a todos, soy Jack 335. El día de hoy vamos a contarles dos relatos. Uno se titula Pasajero Silencioso y el otro se titula Malos Deseos. Eddie 167 nos contará. Eddie 167, cuéntanos. Hola a todos, soy Eddie 167. El día de hoy vamos a contarles un relato. Este relato es tanto de terror como de misterio. Este relato nos la compartió uno de nuestros suscriptores del canal. Y él nos contó que justamente este relato se lo compartió un desconocido. Y este relato él la tituló Pasajero Misterioso. Este relato voy a contarla como si yo fuera él para que todos sean real. Y también aprovecho para recomendarles y aconsejarles que cada vez que vean uno o más de uno de los videos del canal, los vean acostados, con los ojos cerrados, con audífonos en la noche, para que se imaginen cómo pasó todo. Y también para que vivan la experiencia de estar tanto en el momento como en el lugar. Y este relato va así. Hola a todos. Mi nombre es Javier. Esto que les voy a contar, justamente me la compartió una persona para mí desconocida. Pero eso sí, él decidió compartirme este relato para que sea conocida dicha historia. Y voy a contarles. Esta persona me contó lo siguiente. Él me contó que esto pasó en un tranquilo pueblo en las afueras, justamente de las afueras de Sinaloa. Justamente Samuel, un chofer de autobús o conocido como Don Sam o Don Sammy, él nos contó que se encontraba atrapado en la monotonía de su rutina diaria. Él contó que cada tarde al caer el sol recogía siempre a un pasajero muy misterioso en una desierta parada a las afueras del pueblo. Y justamente este pasajero, un hombre de apariencia ya melancólica y dos ropas desgarradas y desgastadas a la vez, siempre subía al autobús con una presencia inquietante. Pero eso sí, siempre llevaba dinero, pagaba el pasaje y abordaba. Y eso sí, aunque Don Sammy siempre intentaba ignorar la sensación de incomodidad que lo envolvía cuando este hombre subía a la unidad. Y eso sí, él no podía evitar notar que nadie más parecía percatarse de su presencia. Justamente este pasajero siempre se sentaba en la misma parte, justamente en la parte trasera del autobús, viene siendo los asientos traseros del lado izquierdo. Y eso sí, con la mirada fija en el horizonte, como si estuviera atrapado en sus propios pensamientos. Y eso sí, con el tiempo y la intriga de Don Sammy, siempre se convirtió en una obsesión. Y siempre se preguntaba, ¿quién era ese misterioso pasajero? Así que una noche, mientras conducía por la solitaria carretera que siempre llevaba al pueblo, el pasajero giró la cabeza lentamente y eso sí, lo miró con los ojos vacíos, pero penetrantes. Fue en ese momento que Don Sammy sintió un escalofrío recorriendo toda su espina dorsal. Así que decidido descubrir la verdad detrás de este enigma. Así que Don Sammy lo que hizo fue comenzar a investigar. Y eso sí, descubrió que el hombre en cuestión era un antiguo habitante del pueblo, mismo que había perdido la vida en un trágico accidente. Tristemente fue atropellado en la misma ruta que él recorría a diario. Y justamente
todas las fechas coincidían con el accidente automovilístico, mismo accidente que tuvo el padre de Don Sammy. Y a medida que las piezas del rompecabezas se unían, Don Sammy se dio cuenta de la conexión perturbadora que le unía tanto al espíritu del hombre fallecido como el de su propio padre. Así que él, en un acto irresponsable, y justamente él sabía que había causado el fatal accidente años atrás, y justamente ahora el alma atormentada buscaba consuelo. Y eso sí, el peso de la culpa y el mismísimo miedo abrumaron a Don Sammy, mientras éste se enfrentaba a la realidad. Pero con el tiempo, Don Sammy se enfrentó al espíritu de su pasado, a través de lágrimas y disculpas a la vez. Él intentó redimir a su padre y sobre todo aliviar el sufrimiento de aquel fantasma. La conexión entre Don Sammy y este espíritu se desvaneció gradualmente, y eso sí, este pasajero misterioso dejó de aparecer en el autobús. Sin embargo, el peso emocional que Don Sammy llevaba consigo, por cierto, perduró por mucho tiempo, aunque eso sí, su padre ya no estaba con vida. La sombra de sus acciones continuó atormentándolo. Y eso sí, en las noches silenciosas, Don Sammy aún podía sentir la mirada vacía de ese pasajero. Y eso sí, recordándole que algunas culpas son tan eternas como las almas perdidas en las nieblas de la noche. Y hay algo que siempre se pregunta a Don Sammy. Y lo que se pregunta es, ¿por qué este espíritu se le aparece a él? Sí, quien provocó su muerte fue el papá de Don Sammy, mismo que ya murió ya hace mucho tiempo. Malos deseos. Hola a todos, mi nombre es Jaime. Esto que les voy a contar siempre lo voy a recordar. Y justamente esto le pasó a mi hermanita. Y voy a contarles. Justamente esto pasó hace mucho tiempo. Y justamente hace tiempo una persona me contó lo siguiente. ¿Sabe qué, mijo? Hay algo que le va a decir. Dígame, don, lo escucho. La envidia es una de las peores enfermedades que hay tanto en la humanidad. Y la envidia es lo más feo. Y es más, es uno de los 7 pecados capitales. Así que yo le aconsejo que eso sí, jamás le tenga envidia a nadie. Porque eso sí, tanto la envidia como la venganza siempre envenenan el alma de uno. Y sobre todo, la matan. Y a decir verdad, don tenía razón. Y recuerdo que todo esto yo lo comprendí porque el día que mi hermanita Sofía nació, recuerdo que era tan pequeña y muy linda como una muñeca. Eso sí, todo el mundo tenía que ver con ella. Así que le dábamos muchos le dieron muchos presentes. Y eso sí, sobra decir que era la segunda nieta. ¿Y por qué la segunda? Porque yo soy el más grande. Y voy a ser sincero, el día que mi hermanita nació, yo tenía 6 años. Y eso sí, de los 4 abuelos, aparte de que era la segunda nieta, eso era increíble, porque eso sí, por eso tanto ella como yo éramos muy consentidos. Hasta ese día que la desgracia llegó a mi vida. Y eso sí, mi propia hermana, en este caso mi tía, la verdad, hermana de mi mamá, sentía mucha envidia, tanto de mí como de mi hermanita. Porque eso sí, yo jamás lo supe todo
Pero eso sí, yo pensé que todo parecía estar bien, tanto con mi mamá como con mi tía. Pero eso sí, un día yo descubrí que el día que mi mamá encontró el amor de su vida, en este caso mi papá, ella realizó su sueño de ser mamá. Y a decir verdad, en cuanto a la unión de mi papá y de mi mamá, nací yo. Y eso sí, para mi mamá es lo más bonito que es tener una familia. Y eso sí, mi tía en cambio pues se alejó por completo de todo. Y eso sí, mi mamá empezó a enfermarse. Y eso sí, era todas las noches. Mi mamá siempre tenía pesadillas y sueños muy extraños. Y eso sí, y esos sueños con los que mi tía no podía descansar en paz. Y justamente mi hermanita lloraba y mucho. Y justamente así dormía mi hermana con mis papás. Y eso sí, aún así, durmiendo mi hermanita con mis papás, no se tranquilizaba de ninguna manera. Así que empecé a pensar que de pronto tenía algo medicamento. Mejor dicho, que tenía una enfermedad grave. Así que la llevaron con el pediatra y pues no le encontraron nada. Y eso sí, le hicieron estudios, exámenes y todo salió bien, bendito Dios. Pero entonces yo me di cuenta que mi hermanita, eso sí, tanto mi hermanita como yo empezamos a perder peso. Y eso sí, también me di cuenta que el pelo se me caía a montón. Y eso sí, comencé a tener muchos dolores de cabeza. Hasta que una vez, en cuanto mi familia vio que si nos dejaban así, íbamos a morir muy pronto, pues los médicos pues no encontraban nada malo. Y sobre todo, según ellos, mi mamá estaba muy mal por lo de su embarazo y el nacimiento de mi hermanita. Pero no, una noche recuerdo que mi abuelita llegó a la casa y llegó con una señora muy amable, que por cierto apenas en cuanto vio a mi mamá, supo lo que mi mamá, mi hermanita y yo teníamos. Y justamente ella nos reveló lo siguiente. Hola, hay algo que les quiero decir. Y les diré, alguien muy cercano, y es muy posiblemente alguien que comparte su sangre, les está haciendo algo, les había hecho algo muy feo para que ustedes mueran. Para que mueran tú y tus hijos. Y yo sé todo lo que les está pasando. Y sobre todo, voy a averiguar quién es esa persona. Y les voy a ser sincero. Porque eso sí, fue un anciano. Esto que les voy a dar va a hacer que vomiten y mucho. Recuerdo que lo que hizo fue sacar algunas hierbas, algunas sí de plano olían feo. Y eso sí, lo que hizo después este señor nos dijo: tómenlo, dénselo también a la niña, les va a hacer muy bien esto y ya verán lo que va a salir. Así que después de que tomamos esa cosa, no tengo idea qué era, la verdad. Eso sí, empezamos a vomitar muchas cosas. En ese entonces, tanto mi mamá como mi hermanita empezaron a vomitar justamente un sapo. Mi mamá vomitó uno algo grande
mientras que mi hermanita vomitó uno chiquito. Pero eso sí, yo lo que vomité fueron tanto gusanos como sangre. Y justamente este señor nos dijo: una señora cercana a ustedes, tanto a usted como a su niña les dio renacuajos. Y ese mismo renacuajo empezó a brotar dentro de su estómago. Aunque eso sí, este sapo que está aquí, me sorprende que aún siga vivo y se haya desarrollado. Después se me acercó y me dijo: mientras que a ti, mijo, te pusieron huevecillos en tu estómago. Algo que tomaron, te pusieron todo eso. Y a decir verdad, tanto mi mamá como mi hermana como yo, después de vomitar todo eso, la mera verdad, sentimos una sensación y un ardor horrible. Y a decir verdad, al ver todo esto, pues yo sentí que casi me moría. Pero eso sí, de la impresión. Pero eso sí, tristemente mi hermanita murió 2 días después de lo que le pasó. Y eso sí, y justamente a quien le hicieron lo más fuerte fue a mi mamá. Y eso sí, al sacarnos eso, justamente mi mamá pensó que iba a sufrir ella. Pero eso sí, todo lo demás no lo habíamos sabido jamás. Y eso sí, en la vida pues nunca volvimos a hablar con mi tía. Y eso sí, tanto mi mamá como mi papá y yo nos alejamos de todos y nos fuimos muy lejos. Eso sí, el dolor que sentimos por la muerte de mi hermanita no lo va a negar. Es un dolor muy grande y para mí siempre va a durar. Y no sé si, es más, yo les recomiendo que no se imaginen el dolor que sientan mis papás el día que mi hermanita murió. Y eso sí, desde ese momento hasta la fecha no hemos conocido nunca más a nuevas personas, porque eso sí, tenemos mucho miedo de que la envidia pudiera volver a nosotros. Y voy a ser sincero, la muerte de mi hermanita siempre va a durar. Y a pesar de que mi mamá está embarazada otra vez, y eso sí, va a ser otra niña, mi mamá tiene mucho miedo que vuelva a pasar lo mismo. Y esta historia tiene una moraleja. Y esta moraleja es la siguiente: cuídense de las envidias. Porque eso sí, e incluso también la envidia llega a matar a personas inocentes, como a mi hermanita. Eso es todo. Les mando un abrazo grande y fuerte y un saludo a todos. Por nuestra parte ha sido todo. Los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y darle like al video. Y si algún día desean compartir sus relatos, experiencias paranormales y creepypastas,
lo pueden enviar a la página web que aparece en el primer video del canal. Nuestro compañero X167 saldrá personalmente en algunos videos. Los veremos en el siguiente video. Saludos a todos.